Y continuamos en Es la Mañana de Guadalajara cuando son la 1:09 de este lunes 29 de agosto de 2022. Continuamos acercándonos, creo que de nuevo hasta Torija, desde allí. No desde allí, desde su casa, pero nos hablaba Esteban Provencio de una mujer que desde allí salió para irse a Madrid a ser ni más ni menos que la regenta de una imprenta que imprimía pues para el rey, para la Real Academia de la Lengua y para el Consejo de Indias, ni más ni menos. Estamos hablando pues de la protagonista que nos traía Esteban Provencio la semana pasada, Manuela Contera Mañas, como decíamos, de Torija, viuda del célebre impresor Joaquín Ibarra. Y hoy me parece que nos vamos a Torija también para hablar en este mismo ámbito, ¿no? de la imprenta, pero algo así he querido entender. Pero enseguida salimos de dudas en cuanto nos lo explique Esteban Provencio, que ya tenemos al otro lado del Zoom. Buenos días, Esteban, de nuevo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José Luis? Señoras y señores oyentes y escuchantes de Radio Guadalajara, muy buenos días. Pues como tú bien dices, la semana pasada hablábamos de Torija, del mundo de la impresión y de Manuela Contera Mañas, y en esta ocasión pues no nos vamos a salir mucho del guión. Vamos a hablar de Antonio de Sancha, nacido también en Torija en 1720, que fue un importante editor, encuadernador e impresor español, quizá el más importante de su tiempo, y que ha tenido tuvo una gran labor para redescubrir figuras importantísimas en nuestra literatura, la literatura española y la literatura universal. Como Oye, vamos, ¿qué tendrá Torija y sus genes o sus campos? Efectivamente. Que allá la gente le da por imprimir y por editar, o por no le daba hace 3 siglos. Sí. Como vamos a ver, llevó una carrera paralela a la que luego llevó Manuela Contera. Nacieron en Torija, hicieron carrera en la corte. Antonio Sancha Viejo, dice la Real Academia de la Historia, era hijo de Fabián Sancha, natural de la misma villa de Torija, y de María Viejo, de la villa de Rebollosa. Eran agricultores acomodados. Dicen que posiblemente pasó los primeros años de su vida alternando los primeros estudios en su pueblo natal con el trabajo de campo. Pero en 1739, a la edad, por tanto, de 19 años, les dijo a sus padres: mira, me voy a Madrid, y allí fijó su residencia. Dicen que era una persona muy avispada, muy lista, era inteligente, de gran capacidad, y él comenzó a trabajar vendiendo libros en la casa del impresor de cámara Antonio Sanz, que luego, posteriormente, sería su cuñado. Posteriormente también se quedó con el negocio, fue dueño de la librería Sanz. Y el primer oficio que tuvo en el mundo del libro, porque los tuvo todos los oficios relacionados con el mundo del libro, el primer oficio fue el de encuadernador. Y aquí comenzamos a ver la progresión, pues bueno, fue muy grande, muy rápida. En 1751 era ya encuadernador de la Real Academia de la Historia. En 1754 de la Real Academia Española, y en 1760 encuadernador de la Real Biblioteca. Mal entonces, José Luis, no se le debía No, dar. Desde luego. Su carrera era meteórica. Entre 1768 y 1778 tenía su taller en la Plazuela de la Paz de Madrid. Dice la Wikipedia que hay que citar las fuentes, y está, por supuesto, porque está al alcance de todo el mundo, que a partir de su temprano éxito, dice: yo vendo libros, encuaderno libros, dice, voy a editarlos también. A ver, ¿por Y qué no? entonces Hacemos el pack completo. Claro, le encargó a Ibarra, recordemos, que luego fue, no sé si en ese momento ya estaba casado con su pariente Manuela Contera Mañas, le cargó a Joaquín de Ibarra. Es decir, nuestro protagonista de hoy era pariente de Manuela. No. Vale, lo he entendido Le mal, perdón. encargó a su pariente, no, perdona, a su... ¿qué te iba a decir? A la persona que era de su mismo pueblo. Ahora no Vale, me sale. su paisana, sí. Su paisana, perdón.
Bueno, entonces le encargó a Ibarra imprimir los primeros tomos del Parnaso español. Parnaso español era una colección de poesía que pretendía reeditar a los clásicos castellanos. Ujú. Bien, pero a partir del sexto volumen dijo, pues hombre, esto ya lo puedo imprimir yo. Y se estableció como impresor. Entonces estableció su propia imprenta y lo hizo en un edificio de la actual plaza de Jacinto Benavente. Mantuvo allí su librería entre 1779 y 1790. Su obra, en cuanto a ediciones, en cuanto a impresiones, fue muy prolífica, José Luis. Mira, en 1771 editó La Gramática Griega Filosófica, aún impresa por Antonio Pérez de Soto. Luego siguieron otras como Las Eróticas, de Esteban Manuel de Villegas, en 1774. Lo hizo en 2 tomos. La Araucana, una obra muy importante de Alonso de Ercilla, en 1776. El Quijote lo hizo en 4 tomos, esta vez con láminas. Continuamos porque en 1783 imprimió las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. En 1789 los trabajos de Persiles y Segismunda. Mm. Continuó editando los clásicos del siglo de oro con ediciones de Lope de Vega, de Francisco de Quevedo. Y aquí llegamos a la parte fundamental de su obra, porque la importancia de Sancha como editor se basa en que redescubrió los clásicos españoles. Ujú. La primera fue la colección de las obras sueltas de Lope de Vega, entre 1776 y 1779. Luego siguió las de Cervantes, continuó con Quevedo y Garcilaso. Y lo importante es que quizás sin él, todos estos clásicos del siglo de oro hubieran pasado desapercibidos. Quizás los hubiera redescubierto otros, pero el hecho es que lo hizo él, Ujú. Antonio de Sancha, un alcarreño nacido en Torija. Y es que después del siglo de oro, pues todos estos clásicos, que hoy son clásicos españoles, Son son un fundamentales. auténtico tesoro Ujú. de la literatura española y universal, 2, 3 siglos después, pues estaban metafóricamente cubiertos de polvo, olvidados en un Estaba de rincón. moda. En el siglo XVII pensarían, lo del siglo XVI es eso muy viejo, eso no merece la pena. Y bueno, evidentemente las tendencias estilísticas y bueno, conceptuales cambian y eso afecta a la literatura y ya en el siglo XVII pues ya hay otras miras y por eso quizás se olvidaron de momento estas joyas que, como vemos, nuestro protagonista se empeñó en sacar de nuevo a relucir, ¿no? Efectivamente, y gracias a eso hoy las tenemos como unos clásicos, como unos auténticos tesoros. Pero por si no fuera poco su trabajo de promoción de la cultura, editando, imprimiendo y encuadernando, eh, Antonio de Sancha en la trastienda de su negocio reunió una influyente tertulia ilustrada con gente como el conde de Aranda. Eh, es que se entremezclan muchas cosas en la historia y en la labor de Antonio de Sancha. Ujú. Por ejemplo, en cuanto a la importancia de encuadernación, dice que sus libros eran muy bellos y eran de mucha calidad. Ujú. Eh, Editaba antologías y ediciones comentadas de los más importantes escritores. Dice que los grandes ilustradores españoles de su tiempo, todos los grandes ilustradores de su tiempo, quisieron colaborar con Antonio de Sancha en el embellecimiento de sus ediciones. Ujú. Eh, Dice que era un gran innovador. Dice la Real Academia de la Historia que en sus encuadernaciones su labor era ya reconocida incluso por sus contemporáneos, que le consideraban como un artista superior. Eh, Dicen que utilizaba todos los estilos artísticos y que en la encuadernación de sus obras incorporaba elementos que ya se utilizaban en Europa, pero imprimiéndoles un sello español, ¿no? Mira, por ejemplo, en una página web, en la página web aquisencuaderna.com, he encontrado una descripción de cómo encuadernaba Antonio de Sancha. Dice lo siguiente:
Son todas casi en piel jaspeada, lo que se llama pasta española, fuertemente cosida y encolada. El lomo suele ir cubierto de florones y cuadros dorados. A veces pone en él dos colores de piel, una para el título de la obra y otra para el número del tomo. También pone, aunque con menos frecuencia, filetes o fajas doradas a orillas de las tapas y en el canto de ellas, así como en su borde interior. Fíjate hasta qué punto, José Luis, era el detalle y el Sí, esmero con sí. el que trabajaba Antonio de Sancha para hacer los libros, Ujú. para que fueran unas obras acordes con lo que había en el interior. O sea, no cogía una tapa y ¡hala! Venga, a vender. Ujú. O sea, No, veo que también el esmero que el que hacía la reseña aplicaba, ¿no? Qué manera más gráfica, ¿no? De describir el trabajo del editor. efectivamente. Y entonces, ya te digo que tiene su importancia como encuadernador, pero como editor, como impresor, se mezclan todas esas funciones, ¿no? Fue bajo el reinado de Fernando VI, perdón, cuando la habilidad de Sancha para la encuadernación empieza a imponerse y a ser reconocida, ¿no? Ujú. Mira, son atribuibles a él distintas técnicas como el empleo de la plata, filos de plata, el uso de hierros en ángulo, todo esto, repito, leo literalmente un texto de la Real Academia de la Historia. Es considerado, Antonio de Sancha, el primer editor español. Fíjate que la Asociación de Editores de Madrid concede anualmente un premio, que se llama el Premio Antonio de Sancha, Ajá. a la persona que se haya distinguido por su labor en defensa de los valores culturales en general y del libro y la promoción de la lectura en particular. Esto lo podemos leer en la página web de la Asociación de Editores de Madrid, el Premio Antonio de Sancha. Ujú. Mira, se concede desde 1997 este premio y entre los galardonados, José Luis, está Federico Mayor Zaragoza, Ujú. Enrique Mújica, Antonio Fraguas Forges, Francisco Ayala, Juan Luis Arzuaga, Mario Vargas Llosa o Fernando Sabater. Algunos al azar, pero O sea, la nómina está desde claro que el 1997 Torijano sentó cátedra, ¿eh? va en esta línea, pero totalmente. Y, y dice que dice de Antonio de Sancha en la página web de la Asociación de Editores que Antonio de Sancha fue un hijo de la Ilustración. Conocía el mundo de los libros, ya que había sido librero, encuadernador e impresor, y que decidió reorientar toda su experiencia para convertirse en editor. Y como él mismo escribió, decidió reimprimir las mejores obras que se han escrito, que por raras apenas son conocidas. Ahí podemos enlazar esa línea de reimprimir el Quijote, los trabajos de Persiles y Segismunda, todas las obras del siglo de oro, que él decidió darles un nuevo brillo para incorporarlas al acervo cultural español. Permanecían inéditas, como dice la Asociación de Escritores de Editores de Madrid, 3 siglos después de la invención de la imprenta. Pero no solo hizo eso con el siglo de oro, sino también, por ejemplo, con el poema del mío Cid, con el libro del buen amor, con las poesías de Gonzalo de Berceo. O sea, después de tantos y tantos años, tuvo que venir Antonio de Sancha, un hombre nacido en Torija, para decir, a todo el mundo literario español, que tenemos esto. Yo las edito, las imprimo, las encuaderno para decir, tenemos esta literatura y es lo mejor de lo mejor. Ujú. Y ¿Cómo? él tenía muy clara esa función, sabía muy bien lo que estaba haciendo, no lo hizo por puro azar. Cuando edita en 1778 las obras poéticas de don Vicente García de la Huerta, él mismo escribe, hace muchos años que mis prensas y mis conatos trabajan en promover en lo que puedo el buen gusto de la bella literatura, que casi podemos decir ha empezado a resucitar en España después de mediada esta centuria. Son pruebas de esta verdad, estos son palabras textuales Ujú. suyas, José Luis, son pruebas de esta verdad los muchos libros que a mis expensas se han impreso, por solo ir a los literatos, ser dignos y tener verdadero mérito. Como ves, era muy consciente de su obra. Ujú.
José Luis, Sí, sí, sí. no sé qué tiempo tenemos, si me estoy extendiendo mucho, si no. Tranquilo, todavía tenemos 5 minutillos, sí, cuenta. Bueno, pues Sancha murió a los 70 años, Ujú. el 30 de noviembre de 1790 en Cádiz. Y dices, hombre, como este hombre que se había movido por Madrid terminó muriendo en Cádiz. Bueno, es que a estas alturas era una persona muy adinerada, como podéis comprender, y se había ido a tomar los aires a Cádiz, Ujú. ciudad de vientos, se había ido a descansar. Eh, Él ya tenía 70 años, Ujú. era un hombre muy trabajador, había estado pendiente siempre de sus imprentas, se le dibuja como un hombre muy, muy trabajador, sin apenas descanso, y a esa edad, a la edad de 70 años, que por aquella época pues ya era una edad avanzada, se fue a descansar, a tomar los aires a Cádiz, y allí le sorprendió la muerte. Pero nos Ujú. queda su obra como encuadernador, impresor, editor y sobre todo nos queda darle las gracias por habernos redescubierto en algunas páginas web de las muchas pues, que he investigado y tal. eh, Hay una expresión muy, pues iba a decir graciosa, ¿no? Una expresión muy poética que dicen que Antonio de Sancha fue el que le quitó el polvo a todos los escritores del siglo de oro y fue el que puso a Cervantes y al Quijote, sobre todo, en el sitio que le corresponde. Y la verdad es que uno siente un orgullo de que eso lo Sí. hiciera iba Prácticamente a decir paisano nuestro de Torija. humilde no porque era de una posición acomodada, pero que Sí. eso lo hiciera una persona de Torija. Mm. Y al final, viendo, como tú bien decías, lo que hizo Manuela Contera Mañas, que recogió el trabajo de su marido y lo llevó a su máxima expresión, pues algo tendrá Torija para haber parido dos personas tan importantes en el mundo de la imprenta y de la edición, no Desde solo luego en que sí, Guadalajara, mucho talento y muy sino en buena toda gente. España. Ya te digo, seguramente la alimentación, porque allí se come muy bien, también tiene que ver en los Por aires. supuesto. Pero vamos, que, a ver, que no estaría baladí, sobre todo este trabajo, todo este desarrollo, pero sobre todo este talento de saber ver estas joyas que habían quedado ocultas, ¿no? Pues por el cambio de tendencias o por el cambio de paradigma cultural y sacarlo a relucir y hasta el punto de ponerlo a Cervantes y a Don Quijote de la Mancha donde se merece. No en vano, Don Quijote de la Mancha es, después de la Biblia, el segundo libro más vendido en la historia de la literatura. La Biblia tiene 2000 años. Ojo, y aparte, pues toda la trascendencia que ha tenido y toda la difusión, pero vamos, que como que juega una liga aparte, ¿no? Después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha, de Manuel de Cervantes, redescubierto por nuestro protagonista, por un torijano, a través de su trabajo de edición por Y de supuesto, encuadernación y y de encuadra- ilustración, porque encargó ilustraciones y bueno, pues todo eso contribuye a extender la fama, lógicamente. La fama, el trabajo principal es de quien lo escribió, pero evidentemente. no está de más destacar a quien contribuyó a engrandecerlo, por supuesto. Efectivamente, cuantísimas grandes obras se han quedado y seguramente permanecen en el olvido o jamás serán descubiertas porque no ha llegado a tiempo ningún editor o ningún interesado en esta obra pues que nos haya dicho, mirad lo que tenemos aquí, es tremendo. En fin, muchísimas gracias Esteban por este recordatorio, por este personaje que nos has traído, cuyo nombre sí quiero acordarme y te voy a pedir que me lo repitas por favor. Antonio de Sancha, nacido Antonio en de Torija en Sancha, 1720. torijano del siglo XVIII, que tanto hizo por las letras españolas. Esteban, muchísimas gracias por habernoslo presentado y hablamos ya el próximo lunes, ¿de acuerdo? De acuerdo, José Luis.